SCM, o sea, conjuntamente con SOCIEM, vamos a dar a cabo esta importante ponencia con referente a la búsqueda bibliográfica en PubMed y Scopus. Em, Tenemos acá una gran referencia que yo sé que muchos de aquí presentes lo conocen, el doctor Zamora de los Godos, que pues nosotros estamos muy felices de tenerlo aquí como nuestro ponente, que pues tiene una amplia trayectoria en la investigación, ya lo conocemos bien, es investigador del RENACID, Carlos Monge nivel 3, también docente de medicina humana, consultor de investigación en la Embajada Real de los Países Bajos, también consultor de Pathfinder que internacional, también docente de doctorado de la Universidad Mayor San Marcos, Federico Villarreal, de Ricardo Palma, consultor de proyectos especiales de la Unión Europea para el Perú, y pues eh, el gran currículo que se lleva el doctor, ¿no? Y que pues es muy merecedor. Doctor, le doy el pase para que pueda iniciar con esta magistral ponencia y muchas gracias de antemano también por su presencia. Estamos muy felices de contar con usted. Muy bien, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bien, sí, un tema que vamos a trabajar hoy día es todo lo que tiene que ver con las estrategias de búsqueda en dos fuentes muy importantes que son PubMed, ¿no? Y la otra fuente importante es Scopus, ¿no? Entonces, estas fuentes son altamente relevantes por la sencilla razón de que tienen el acceso a más del 90% de la información existente. Entonces voy a permitirme compartir pantalla para poder trabajar la ponencia. Bien, me confirman si se puede visualizar todo conforme y empezaremos. Ok, muy bien, Doctor, si se visualiza bien. perfecto, gracias. Muy bien, entonces, señores, lo que tenemos aquí es la búsqueda bibliográfica en PubMed y en Scopus. Ambas bases de datos son muy interesantes. Primero, aclarando que base de datos aquí es Scopus. Y la otra base de datos para la otra fuente es Medline. ¿Ya? El PubMed es un integrador de búsqueda. Lo mismo que Elsevier sería un integrador de búsqueda para Scopus. Acá estamos combinando un integrador de búsqueda con una base de datos. Scopus se busca a través del Elsevier y a través de otras fuentes, pero también de forma directa. Pero PubMed tiene como base principal a la Medline, que es la base más importante de la medicina humana en todo el planeta, ¿no? Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta. Sin embargo, el Medline ni el PubMed no están registrados para ser calificado como investigador en el Perú. Sí en todo el mundo, pero no en el Perú. Eso que quede claro. Scopus sí es uno de los elementos que sí está orientado a la indexación y obviamente tenemos que apuntar aquí para poder ser calificados como acreditados como investigador en nuestro país, a pesar de que la otra base es muy importante, ¿no? Bien, entonces las bases de datos en sí eh, van a ser recuperadas por los motores de búsqueda, ¿no? Estos motores de búsqueda me van a permitir a mí clasificar, encontrar, diversificar toda la información para poder tener yo lo que más deseo. Y eso se hace a través de un robot automatizado, ¿no? Las bases de datos coleccionan, ¿no?, información organizada en una computadora muy grande, con unos discos duros muy enormes y en un sistema de archivos electrónicos de herramientas de búsqueda. Hoy en día ya no hablamos de discos duros muy enormes, sino de nubes virtuales, ¿verdad? Y esas nubes contienen la información. Base de datos principal, una de las más importantes, como le digo, ¿no? Es este ciclo integrador, ¿no? Que es la PubMed, una herramienta gratuita de búsqueda que contiene 24 millones de citas. Las citas dentro de esta herramienta integradora que tiene a la base de datos Medline, ¿no? Y que lo adscribe la NCBI, ¿no? La NCBI, que es de los Estados Unidos, de la Biblioteca Nacional Americana. Entonces, la NCBI, que es la National Center for Biotechnology Information, ¿no?, que respalda la PubMed, y la National Library of Medicine, NLM, ¿no?
Estas dos sistemas están integrados para poder conformar la PubMed. Y la PubMed lo que hace es permitir el acceso a bases de datos puntuales, como les decía. La base de datos que más alimenta PubMed se llama Medline, ¿no? Medline, que es la principal, la más fuerte, la más importante, ¿ya? Y eso es lo que es lo más importante que existe en la medicina en el mundo, la Medline. Pero tenemos las pre-Medline también, que por ejemplo tenemos el GenBank, el Genoma, el OMIM. A ver, un ratito voy a silenciar a dos personas. Por favor, cuiden su micrófono. Gracias. Entonces tenemos la GenBank, Genoma, OMIM y otras bases que integran la PubMed. Pero la que integra el 90% de casi toda su información es la Medline, que es la base de datos médica del mundo, ¿no? La base de datos más importante de la National Library of Medicine y que básicamente genera lo que se le denomina el famoso Index Medicus Mundial, que se le conoce como eh, ¿cómo se llama? El tesauro más importante de todos, que es el MESH, ¿no? Que luego vamos a hablar un poquito de él. Aquí también incluye otras subbases como la AIDS, Bioethic, Cancer, Dental Journals, consultables individualmente, como por ejemplo con límites y subsectores que lo vamos a diferenciar. Esto contiene más de 15 millones de referencias y está desde el año 1950 hasta la fecha. Es la base de datos más antigua y más grande de todos los tiempos, ¿no? Como le digo, inicialmente todo es Medline y que luego se ha convertido a través de este integrador que se llama PubMed. Y se tiene cerca de 5.000 títulos de revistas internacionales. Es realmente un monstruo de sistema de base de datos, ¿no? Entonces, PubMed no es otra cosa que el Medline público, ¿no? Medline público. Antes el Medline era cerrado, ¿no? Y ahora es público y el acceso a través del Internet. ¿Cuáles son las ventajas? Está bien indexado, utiliza descriptores de ciencias de la salud, como el MESH, que significa Medical Subject Headings, que son las principales palabras claves que se encuentran en el Índice Médicos Internacional. Estas principales palabras claves tienen que estar integradas básicamente a un tesauro. ¿Qué es tesauro? Tesoro. Tesoro o tesauro es el diccionario especializado de las ciencias. En ingeniería habrá un tesauro, en lengua habrá un tesauro, en derecho habrá un tesauro, en medicina hay un tesauro. El tesauro se llama Medical Subject Headings, antiguamente conocido como Index Medicus International. Obviamente, las ventajas del PubMed que puede ampliar términos, que contiene 5.419 revistas actuales sobre ciencia de la salud, incluye referencias, ¿no?, de revistas electrónicas antes de su publicación, o sea, como preprint, y se puede descargar información en software de gestión de referencias, como por ejemplo Mendeley, EndNote o, por ejemplo, otro software muy relevante y muy importante es el Zotero, ¿no? Se pueden seleccionar referencias para descargar o imprimir. El acceso, desventajas, que es limitado, ¿no? Casi exclusivamente a revistas básicas y ciencias de la salud, a diferencia de Scopus, que es más abierto, que se encuentran indexadas en la base de datos, ¿no? Como digo, la base de datos Medline. No busca el texto completo de los artículos, lo que importa es que busca los resúmenes. Algunas pueden acceder a través de sus bases individualizadas como texto completo. Pero es un sitio integrador muy interesante que tenemos el PubMed, ¿no? Con 24 millones de referencia biomédica, es increíble, ¿no? Acá tenemos su ventana actual, ¿no? Y tenemos su diccionario especializado que es el MESH. Vamos a verlo directamente para que ustedes observen, ¿no? Y vamos a hacer algunas cosas con el PubMed. Acá tenemos el PubMed, ¿no? Entonces en el PubMed puedes tener tu búsqueda básica o tu búsqueda avanzada. Vamos a colocar una búsqueda avanzada. Y vamos a hacer algo de lo que yo voy a hacer después. Yo voy a coger, por ejemplo, AIDS, ¿no? En minúscula. Ah, no, sí es en mayúscula, ¿no? AIDS and, abro comillas, y pongo terminal cáncer, cierro comillas, ¿no? Y lo agrego acá, a mi búsqueda. Estoy haciendo una unión de una intersección de una palabra clave con otra palabra clave, pero unida con un entrecomillado como frase exacta. Vamos a ver qué nos sale. Nos sale
exactamente 14 resultados, porque el SIDA actualmente no está relacionado con el cáncer terminal. Pero si lo ponemos solamente con cáncer, ¿no? Ya sin el entrecomillado, que luego van a saber qué significa. Vamos a darle search y miren cómo cambia la búsqueda. Tenemos 30.213 resultados, ¿no? Como de los cánceres que están vinculados al SIDA. Pero fíjense que acá no había SIDA, acá no había SIDA, acá no había SIDA, acá no había SIDA. A partir del 81 hay SIDA y las investigaciones se centran en este lapso, ¿no? Pero yo necesito delimitar los últimos 5 años. Entonces voy hasta el año 2018. Entonces ahí tenemos del año 2000, más todavía, 2016, 2017, 2018, hasta el año 2023 tenemos 6.291 artículos sobre cáncer y SIDA, ¿no? Y yo puedo hacer muchos límites muy importantes trabajando con filtros, ¿no? Puedo trabajar solo full texto, ¿no? Y me va a dar una delimitación. Puedo trabajar abstract, textos abiertos, gratuitos, libros y documentos, ¿no? Información de 5 años, 10 años, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero podemos tener filtros adicionales también. Filtros adicionales como dirección, autobiografía, biografía, ¿no? Podemos tener cartas al editor, estudios multicéntricos, noticias, casos clínicos, protocolos de clínicos experimentales, investigaciones experimentales clínicas fase 1, fase 2, fase 3, etcétera, ¿no? Podemos clasificarlo también por especies, humanos o animales, podemos clasificarlo por idiomas, podemos clasificar por sexo, por edad y por otras características, como por ejemplo, yo me gusta trabajar exclusivamente con Medline, porque es la base original, la más importante, ¿no? Y básicamente tenemos esto, ¿no? Entonces las palabras claves que yo tengo cáncer y VIH, ¿no? Se van a ir mezclando en todos los indicadores que yo encuentre. Yo, por ejemplo, voy a entrar aquí a este tema número 3, ¿no? Y yo tengo mi artículo ya, donde me va a obtener el PubMed, es el título de la investigación, me va a dar el resumen o abstract, ¿no? Y me va a dar alguna opción de otros artículos similares, ¿no? Yo podría acceder al artículo original y digamos que lo he accedido al artículo completo, pero yo quiero citarlo. Me parece interesante, voy a usar su investigación, pero yo quiero citarlo. Voy a darle a cita y acá tenemos diferentes tipos de cita. Las principales son las que usan los médicos. La AMA, American Medical Association. Esta es la cita mundial que debería usar y usa el personal médico del mundo. Acá tenemos la APA, Asociación de Psicólogos Americanos, que no es otra cosa que el uso de la información por los psicólogos o aquellos que están relacionados con las ciencias de la salud mental. Acá tenemos la MLA, está relacionado básicamente a la biología y a todo lo que significa la química y a todo lo que es genética, la MLA. Y la National Library of Medicine, que no es otra cosa que el Vancouver. La diferencia es que el Vancouver en español le hemos puesto eh, eh, disponible en descargado tal fecha o revisado tal fecha, lo cual a los americanos no les gusta usar palabras de más y lo usan de una manera muy sintética como NLEM, simplemente la cita completa sin descargado en o disponible en o descargado tal fecha, ¿no? Y podemos acceder obviamente al full text aquí a la derecha, ¿no? Uy, que no sé qué pasó. Bueno, parece ser que tiene un bloqueo y es once. A ver, vamos a buscar otra literatura. A ver, vamos a buscar este de acá, el primero. Vamos a buscar el primero. Vamos a acceder a su artículo, a ver, a Wiley. Vamos a entrar a Wiley. Ahí tenemos, por ejemplo, el artículo completo en Wiley, ¿no? Que tenemos el artículo completo, el abstract, el desarrollo de todo el trabajo de investigación a través de Wiley. Wiley es otra base de datos que lo que hace PubMed es integrarla junto con Medline a su base importante, ¿no? Entonces, Medline tiene, digamos, 95% de todo, y Wiley, Springer, ¿no? Scopus, WebScience, JSTOR, solo conforma el 5% de lo que resta, ¿no? Lo más importante, por eso le digo, la base más relevante aquí es Medline. Muy bien, acá tenemos todo lo que corresponde al artículo que nosotros hemos visto. Entonces, básicamente, lo que hace el PubMed es trabajar la búsqueda especializada en el campo médico, ¿no? En el campo médico,
o de las ciencias biomédicas para poder encontrar la información. Pero este trabajo que está en Wiley también lo podemos encontrar en la PMC. La PMC no es otra cosa que, la base de PubMed Central de la National Library of Medicine. Y acá tenemos el artículo completo trabajado por PubMed Central también a través de Wiley, ¿no? Y acá tenemos el trabajo completamente desarrollado con todas sus citas y referencias, la cual podemos citar también, ¿no? Citamos en formato NLM, en AMA, en APA, etc. Muy bien, sin embargo, también podemos hacer la citación en otro tipo de formato y en otro tipo de buscador. Aquí, por ejemplo, en este otro tipo de formato también podemos tener características como la exportación de la cita. Si nosotros exportamos la cita, tenemos las características para poder citarla en formato texto simple, en formato RIS, que es el formato universal que debemos exportarlo para trabajar con gestores bibliográficos como Mendeley, EndNote, o EndNote directo, si es que tienes tú el EndNote instalado en tu computadora como plataforma, como formato de predeterminado, o BibTeX para trabajar con formatos tipo base de datos JSTOR, MedLars para trabajar con otra base de datos como EBSCOhost y ResWorks, que es la base mundialmente conocida para esta base de datos ProQuest, ¿no? La ProQuest. Entonces, básicamente nosotros vamos a importar siempre en formato RIS para que nosotros nos descarguemos nuestro formato RIS, que es nuestro gestor bibliográfico por excelencia. Ya podemos hacerlo a la antigua, a la prehistórica, copiando el formato MLA en APA, le damos copy y lo pegamos. Pero normalmente hoy en día no se trabaja esto, se trabaja gestores bibliográficos y lo que de preferencia se hace es importando los formatos tipo formato RIS, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace normalmente. Entonces, ya lo conocimos al PubMed, podemos trabajar también su sistema de términos, que está en la parte inferior, que es el MESH, ¿no? Es el MESH, que lo habíamos visto hace un rato, ¿no? En el MESH, que lo habíamos visto hace un rato, que no es otra cosa. Aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? El Medical Subject Headings. El Medical Subject Headings, que es lo que nosotros vamos a mostrar un poquito. Vamos a entrar al MESH. Y como le digo, el MESH es el término especializado de las palabras clave para encontrar ustedes términos en PubMed. Por ejemplo, yo voy a buscar AIDS, ¿no? AIDS, SIDA, ¿no? Entonces voy a buscar el término SIDA y voy a ver todas sus palabras claves que hay, ¿no? Estas son todas las palabras que hay, ¿no? AIDS, Arthritis, Central Nervous System, AIDS, Relative Opportunistic Infection, AIDS, Vaccines o vacunas, ¿no? Y así cada una de los términos clave. Entonces, todos los keywords que se encuentran aquí, dentro de todas sus dos páginas que tiene de keywords o palabras clave, me van a hablar de cómo se le conoce, ¿no? Entonces, por ejemplo, para yo encontrar en una búsqueda efectiva, yo puedo ir probando los diferentes sinónimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo quiero hacer una búsqueda en el PubMed Central, ¿no? En el PubMed Central ya he visto que es SIDA y ya he visto que es VIH. Entonces voy a retroceder, ¿no? A mi PubMed y voy a poner AIDS, pero también se le conoce como OR, P-I-H, ¿no? Y puedo ponerlo esto entre paréntesis, ¿no? Y puedo generar un siguiente intersección. And, por ejemplo, woman, ¿no? Woman ya no le pongo nada porque está solo, ¿no? AIDS o VIH o SIDA en mujeres, ¿no? Entonces yo tengo aquí, pues, 31.244 artículos relacionados exactamente con ese tema. Solamente SIDA en mujeres, ¿no? O puedo trabajar, además de mujeres, ¿no? Or, ¿no? Voy a ponerle children, ¿no? Quiero tanto SIDA en madres como en sus hijos. Entonces voy a hacer esto de acá. Y esto ahorita les voy a explicar. AIDS or VIH and woman or children. Le voy a dar search
y mi búsqueda va a ampliar a 60.525 artículos que relacionan el SIDA en la madre o en el hijo, ¿no? Y así podemos ir construyendo nuestra búsqueda e ir abriendo cada una de nuestras posibilidades. A esto se le llaman operadores booleanos, el AND, OR y NOT. A ver, vamos a ver qué podemos hacer con ello, pero primero continuemos con nuestra presentación para que conozcan un poco más. Entonces, ¿pero qué pasa? Luego viene otra base muy importante que es el Scopus. En el Scopus tenemos dos posibilidades. Podemos entrar a Search, que es para buscar literatura científica, o podemos buscar a Source para buscar revistas científicas para nosotros poder acceder a ellas e indexar o presentar un artículo científico. Las dos herramientas son las más utilizadas, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una estrategia de búsqueda. Por ejemplo, acá hemos puesto COVID, ANT, ivermectina, y nos han salido una relación de diferentes artículos. Pero curiosamente, los artículos publicados son en Brasil, son en Cuba, ¿no? Son en Colombia, porque son los únicos países que han investigado la ivermectina, no el resto del mundo. Curiosamente, es un medicamento que solo lo han usado los latinos por una cuestión imitativa, ¿no? Hemos abierto un artículo y tenemos esta condición, ¿no? Ivermectina es un posible tratamiento para el COVID-19, una revisión de los protocolos del año 2022, por ejemplo, ¿no? Y nosotros hacemos la misma situación que en el anterior, podemos hacer una descarga de la cita. Hagámoslo en vivo, ¿no? Entonces nos vamos a Scopus. Un ratito vamos a silenciar a alguien que ha descuidado su micrófono. Wilder, ya lo silencié. Ok. Entonces tenemos acá, entran ustedes a scopus.com, cualquier, ¿no? Y ustedes van a tener estas dos opciones, Search y Source. Cuando ustedes le dan clic a Source, ¿no? Lo que ustedes están haciendo es buscar las revistas científicas para poder ustedes enviarles un artículo que ustedes hayan elaborado, ya sea carta al editor, artículo de revisión, artículo original o comunicación corta. Entonces, por ejemplo, todo el mundo se tentaría por publicar en Lancet. Pero Lancet tiene un CITE score de 115. Esto implica que es una de las revistas más importantes del mundo. Diría yo que casi los premios Nobel nada más publican acá. Y va a ser un poco complicado que me acepten, ¿no? Entonces, si yo voy a Lancet, va a ser una situación un poco muy complicada para yo publicar mi artículo científico. No estamos en el asunto de artículo científico, ¿ok? Solamente les hago la remembranza que es una herramienta de la base Scopus. Hemos entrado simplemente a Google como scopus.com y listo. Entramos a Search. Pero lo que nos interesa el día de hoy no es entrar a Search para ver en qué revista vamos a publicar, ¿ok? Sino es entrar, están las bases hoy día en mantenimiento, creo. Es entrar al otro que se llama Search, ¿no? Search. Y en Search, por ejemplo, vamos a colocar dos palabras clave, ¿no? Vamos a colocar, a ver, COVID, pero COVID también puede llamarse OR, COVID-19, OR, COVID-19, OR, COVID, guión 2019. Puede tener muchas formas. Y si yo no le pongo todas las posibilidades que me sale en el mesh, yo no voy a poder encontrar todo. Y lo voy a intersectar con ANT, un tratamiento que yo les dije muy interesante, ivermectina, que fue muy usado en Latinoamérica, que causó muchos estragos, ¿no? Entonces voy a darle la búsqueda aquí, ¿no? Y vamos a esperar que me haga la búsqueda Scopus. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos aquí, no? Está. Mientras tanto, va trabajando y voy abriendo la base anterior, ¿ya? Hasta que demora una barbaridad. Hasta que demora una barbaridad. Ok. Ah, uh, mm, 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 mm. Sí, parece que nos salió los mismos 22 documentos, ¿ah? Sí, parece que no hubo ninguna variación. Al parecer solo encontró 22 documentos al respecto. Sí, son los únicos. Uy, uy, uy. Vamos a, por favor, cuidado con el micrófono.
Ya, gracias. Acá tenemos diferentes artículos en Scopus, ¿no? En Scopus pueden buscar de cualquier área. Yo estoy buscando COVID y ivermectina. Curiosamente, uno de los temas menos investigados del mundo. Cuando tienes tú 22 artículos de algo, es preocupante. Algo pasó, no sé qué ocurrió. A ver, entonces, lo que tenemos que tener aquí es básicamente la idea de que hay diferentes tipos de artículos, ¿no? Y nosotros podemos acceder a uno. Por ejemplo, accedemos a este de acá, ¿no? De la Universidad Sociedad. Revista Cubana Medicina Militar, la revista Infecto, revista cubana, brasilera. Solo los cubanos y los brasileros investigaron la ivermectina, ¿no? Pero no llegó a más, ¿no? Llegó solamente a un conocimiento muy limitado porque realmente no tenía ningún efecto, ninguna condición favorable, ¿no? Ahorita hasta que abre el artículo, un ratito esperemos, ¿no? Para verlo en su extensión completa. Entonces, básicamente lo que hacemos en Scopus, ahora los buscadores se han, digamos, simplificado mucho para poder encontrar. Acá tenemos efectos. Bien, señores, entonces lo que tenemos que hacer básicamente aquí es que nosotros al identificar este artículo, por ejemplo, efectos adversos de la ivermectina, ¿no? Tenemos el artículo aquí en abstract, tenemos la referencia bibliográfica, tenemos el acceso, pero nosotros, si nosotros vamos a acceder, vamos a darle clic en Export, ¿no? Y acá tenemos el formato RIS. El formato RIS es el que nos va a permitir hacer la exportación y nosotros podemos darle todas las características y condiciones para que nos salga el formato completo. Y con esto nos vamos a tener una vasta referencia bibliográfica para poder importar en los gestores como Mendeley, Zotero o EndNote, ¿no? Entonces, así como este trabajo, como este artículo, podemos citar cualquiera de los otros artículos que nosotros hemos visto y tenemos pues el desarrollo bien, bien trabajado sobre este punto. Continuamos entonces con la presentación. Hmm. Bien, entonces ahí tenemos, y ahora vamos a hablar un poco de la duda de la estrategia de búsqueda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La estrategia de búsqueda es importante, tanto en Scopus como en PubMed. Tenemos que tener, en primer lugar, una fuente confiable. Esta es una fuente confiable y actualizada. Medline, con PubMed y Scopus son fuentes sumamente confiables, ¿no? Y entonces hay que encontrar el artículo que queremos entre un millón de información muy importante, pero que tenemos que filtrarla. Para eso nosotros hay que establecer la pregunta, tenemos la necesidad, definir los conceptos, seleccionar los términos de nuestro plan de investigación o proyecto. Hay que seleccionar las fuentes, ¿no? Que es la que hemos elegido. Luego hay que hacer la búsqueda, revisión de la búsqueda, administrar los resultados, evaluar los resultados y aplicar los resultados. Quiere decir que tenemos nuestro problema de investigación, determinamos nuestras variables, nuestras palabras clave. Esas palabras clave o variables las convertimos y buscamos en los tesauros. Utilizamos el término match correcto o el término dex correcto para buscar los sinónimos y poder tener una amplitud de búsqueda. Luego de eso hay que elegir los artículos correctos que realmente se relacionan con nuestra investigación y tenemos nuestra información seleccionada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué problemas de salud están asociados con la contaminación del agua? Un ejemplo, ¿no? Necesidad de investigación académica básica. Conceptos principales, salud, agua y contaminación. Términos seleccionados, genéricos, salud, degradación ambiental y manejo de la agricultura. Sinónimos, términos asociados, enfermedad, dolencia, agua, ríos, lagos, mares, agua potable. Contaminación, residuos, aceites químicos, biológicos, toxicidad, etcétera. Alternativa, de parafraseo, ninguna. Plurales, ríos, lagos, enfermedades. Mayúsculo, ejemplo, nombre, lago, enfermedad, región, etcétera. Entonces, todo eso vamos buscando como sinónimos para tener nuestra estrategia de búsqueda. Pero ¿cómo construimos una búsqueda? Veamos un problema más práctico. Esto es propiedad de un otro expositor, pero me lo apropié para esta presentación porque es muy bueno y bien trabajado. Construir una búsqueda utilizando los comandos apropiados y las mejores prácticas, ¿no? En la pregunta, por ejemplo, ¿es una aspirina efectiva para prevenir un futuro paro cardíaco en los ancianos? Tenemos una primer keyword, una primera palabra clave, que va a estar en los términos DEX y MESH, que se llama aspirina. En español aspirina, en inglés el término correcto sería el ácido acetilsalicílico, obviamente, ¿no? Sino que acá lo estamos poniendo de manera coloquial.
Prevenir lo ponemos prevención, paro cardíaco, acá lo ponemos paro cardíaco, y ancianidad como anciano. Estamos no utilizando el término médico específico para no aburrirlos, estamos teniendo términos coloquiales, genéricos para trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? A aspirina le vamos a colocar un término de truncación, le vamos a poner dólar. El dólar permite la amplitud y la ampliación, aspirinas, ¿no? Etcétera, diferentes o plurales. Pero vamos a agregar un sinónimo también, antiagregante plaquetario, ¿no? Que es la función de la aspirina, ¿no? Con dólar para su ampliación. Prevención, ¿no? Pero también tiene un sinónimo la prevención con control. Paro cardíaco o infarto de miocardio. Miren, ya estamos agregando un término médico, ¿no? Anciano o ancianidad. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Vamos a tener que combinar cosas, ¿no? El paso número 8 va a ser, pues, unir el uno o el 2. El paso número 9 va a ser unir el 3 o el 4, ¿no? Ya no es intersección and, sino or, ¿no? El paso número 10 será la intersección del 5, aquí sería, acá hay un error, 3 4 acá sería 5 6. El 5 con el 6 y acá sería 7 con 8, disculpen la numeración. Acá el paso 11 sería la intersección del 7 con el 8. Y luego tenemos un paso 12, que sería ya todo el texto que tú pones en la búsqueda, que es numeral 8, and numeral 9, and numeral 10, and numeral 11. Y toda esta corrida es lo que tendría que salir adecuadamente, ¿no? Pero todo eso que hemos visto, ¿qué significa? ¿Qué significa, no? ¿Cuáles son las palabras clave? Operadores booleanos, frase de búsqueda, mayúscula, minúscula, troncamiento, comodín por campos y por relevancia. Veamos. Los operadores lógicos son el AND, intersección. Si yo tengo, por ejemplo, vaginosis bacteriana, acá está toda la vaginosis, acá está toda la bacteriana y acá solo la intersección de los dos. Si tenemos, por ejemplo, este, a ver, la posibilidad de que sea VIH y la posibilidad de que sea SIDA. VIH y SIDA, me interesan ambos, los utilizo ambos. ¿No? Acá me interesa, por ejemplo, todo lo que se llama un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero no me interesa los que tienen VIH, o sea, no los que son realmente SIDA, sino el síndrome de la burbuja. Entonces, un síndrome de inmunodeficiencia, pero no VIH, ¿no? Es que son los síndromes de la burbuja, que es un trastorno genético o congénito, ¿no? Operadores booleanos tenemos el AND, el OR y el NOT, ¿no? Por ejemplo, cáncer and pulmón, cáncer all pulmón, que es la unión, acá la intersección, acá cualquiera de los dos me interesa, y cáncer no pulmón cuando le quito este de acá. Entonces, los operadores booleanos son and, or y not, pero no son los únicos. Tenemos el truncamiento, que es el sin interrogación. O tenemos, por ejemplo, un cero que reemplaza un carácter, un numeral que reemplaza un carácter. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta estas cosas. Y el asterisco, que es una extensión. Tenemos operadores de proximidad también, como el near, el latch, el sombrerito, el near x, el lat x, el proc distance menor x, el proc unit igual sentence, el proc unit igual paragraph, etcétera, ¿no? Entonces, realmente son unos 200 a 300 operadores. Los bibliotecólogos especializados en las universidades estudian esto durante muchos años y después de esos años ellos se dedican a ustedes a ayudarlos y por eso las bibliotecas tienen bibliotecólogos y no tengan el temor en acudir con ellos para que les encuentren 80, 90 artículos científicos exactamente de su tema sin ninguna variabilidad y ningún alejamiento de base de datos especializadas, obviamente. Acudan a los bibliotecólogos. Para eso han estudiado 5 años. Nosotros estamos estudiándolo esto en una hora, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los campos de la búsqueda? Título, resumen, ¿no? Texto completo, número de publicación, fecha de publicación, inventor, solicitante de la patente, en el caso que sea investigación tecnológica, clasificación CIPO, CPC con investigación tecnológica, ¿no? Por ejemplo, acá utilizamos el operador AND, como ya hemos dicho, ¿no? Combinar dos conceptos, área sombreada, recuperar registros que contengan ambos términos, cadera AND fractura, fractura de cadera, ¿no? Toda la fractura de cadera va a estar aquí en intersección AND, ¿no? Cadera, fractura y anciano, unimos tres, y que intersectamos tres, fractura de cadera, pero no en cualquiera, sino en el grupo de ancianos. Esto nos importa mucho más. Entonces vamos a pulir los términos, ¿no? Cadera and fractura and anciano. Or es para unir. Me interesan los sinónimos. Renal o riñón me da igual. Hay muchas investigaciones que pueden decir insuficiencia renal, otros insuficiencia en el riñón.
Entonces me interesa coger todos, sinónimos. Renal or riñón. Not, que yo voy a excluir, por ejemplo, voy a trabajar con conejillos, pero no de las Indias, ¿no? Sino con conejillos que tienen que ver con otro tipo de especies, no los cuyes, ¿no? Eliminar registros que tienen que ver con lo que es Indias. El truncamiento es muy importante, el comodín, el dólar que les comenté hace un rato, que lo vieron y todo el mundo se extrañó, no es otra cosa que buscar raíces. Cuando pones enferme, dólar, esto te deriva a las raíces, que es una palabra raíz, enfermedad, enfermedades, enfermería, enfermero, etcétera, etcétera. ¿Ok? Cuando colocamos el signo de interrogación, aquí vamos a tener en cuenta que vamos a completar una palabra en un espacio vacío, ¿no? Por ejemplo, rubeola o puede ser rubiola. Signo de interrogación te da la posibilidad de cualquier situación que esté allí. Si tenemos una duda, colocamos el signo de interrogación en nuestra búsqueda. Perú, malaria o tuberculosis. Malaria, tuberculosis, Perú, la intersección, ¿no? O conserva los elementos de cada término y en la intersección conserva ambos conceptos. Miren cómo sale brillante acá esto. Bueno, malaria en Perú, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto ya si nosotros hacemos un registro, ¿no? Malaria en Perú, más o menos sale 300 registros, ¿no? 500 registros de malaria, 300 registros de Perú, 200 registros con tuberculosis. Cuando lo unimos, podemos tener erradicación de enfermedades o malaria o tuberculosis también, por ejemplo, ¿no? Y así podemos tener, ¿no? En la interacción erradicación de enfermedades o malaria o tuberculosis, 1700 registros, y nosotros buscamos en PubMed. Igual, ¿no? Malaria, pero que no sea en el Perú. Malaria not Perú será la malaria en todo el mundo, menos en el Perú. Malaria not Perú, si nosotros buscamos en PubMed, nos sale 200 registros, ¿no? Y obviamente siempre hay que tener en cuenta la técnica de la búsqueda, ¿no? Siempre, a veces buscamos por autor, con concreto específico, revista, fecha, restricciones de idioma, humano, animales, género, lo que acabamos de ver al inicio que les mostré en el PubMed, ¿no? Calificación del puntaje, ¿no? En cuanto a términos de búsqueda, vamos a utilizar a veces el título en mayúscula, los peos asignados con frecuencia de términos, es muy importante utilizar los términos correctos, el Sistema Internacional de Unidades. Y esto es algo que les faltaba, el text. No solamente se puede buscar con mesh. ¿Cómo encuentras el término en inglés? Lo tienes que buscar en español. El mesh lo buscas en inglés, pero ¿cómo sabes que este término es correcto? Porque lo encontraste en el DEX. Así que hagamos DEX. Nos vamos aquí y vamos a buscar el DEX, ¿no? Descriptores en ciencia de la salud. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro famoso DEX? Ese no es este de acá, ¿no? Acá tenemos nuestro DEX moderno. Vamos a ponerlo en español. Este es el último DEX que existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya es mucho más moderno que el anterior DEX que está aquí, que tiene muchas limitaciones y que nos permite, pues, una mayor capacidad de búsqueda. Por ejemplo, utilizamos una palabra, bueno, acá incluso nos recomienda usar el truncamiento, ¿no? Vamos a buscar una palabra, por ejemplo, a ver, eh, calidad de vida, y vamos a ver si sale, ¿no? Nos dice acá que tenemos esperanza de vida, términos alternativos, expectativa de vida ajustada a la calidad de vida. Entonces acá tenemos esperanza de vida ajustada a la calidad de vida, indicadores de calidad de vida, así tenemos, ¿no? ¿Cómo sería el escritor en inglés? Indicator of quality of life, ¿no? Acá nos sale toda la posibilidad. Calidad de vida, el término en inglés, propio solito, ¿no? Quality of life. Si nosotros no lo buscamos aquí, vamos a tener dificultades. Cuando nosotros vamos a buscar en el PubMed, ¿no? No vamos a poder encontrar nada, ¿no? Entonces, el quality of life no va así, sino va entre comillados porque es un término que es, delimitado. Un término delimitado no puede estar abierto, tiene que estar entre comillas. Y ahora voy a agregarle un operador booleano, ustedes han visto AND, voy a abrir paréntesis, ¿no? Entonces voy a poner tuberculosis, pero no sé cómo se dice tuberculosis en inglés. Entonces voy a agregar a la búsqueda acá tuberculosis. Tuberculosis en inglés. Vamos a ver todas sus posibilidades que existen. Micobacteria en tuberculosis, tuberculosis bovina, extrapulmonar, laringea, ocular, cardiovascular, endocrina, gastrointestinal, hepática, miliar. Me interesa la miliar, ¿ok? Tuberculosis miliar.
de escritura en español, y en inglés sería tuberculosis miliari, ¿no? ¿Ok? Acá está, miliary tuberculosis, pero con S no, con I. Uy, pero ya me salió una posibilidad de que esto sea I o E, entonces voy a ponerle dólar. Entonces vamos a hacer esto, y nos vamos aquí, y vamos a colocar así, miliary tuberculosis, pero es acá dólar, ¿no? Porque hemos visto que puede ser, no, disculpen, signo de interrogación, porque puede ser cualquiera, pero esto va entre comillas. Pero mejor dejémoslo abierto porque también se intersectan, se alteran. Vamos a dejarlo entre paréntesis. Entonces vamos a poner calidad de vida en pacientes con tuberculosis miliar. Que nos sale, ¿no? Nos sale dos resultados. Miliar y tuberculosis, ¿no? Y nos sale calidad de vida. Bueno, muy poco. A ver, le quito miliar, solo me quedo con tuberculosis. Calidad de vida con tuberculosis. Ya tenemos 364 resultados. Muy bien, ¿no? Y tenemos mucho mejor. A ver si le quito el signo de interrogación y le pongo solo I. Supongo que va a bajar alguno. 364 o no, va a aumentar al contrario, a 1902. ¿Y qué tal si le pongo con E? Vamos a ver su posibilidad. Entonces vas a 1902 también, porque puede ser cualquiera. Ya este tiene un sistema de sinónimos incorporado. Mejor me quedo de esta manera, con I o con E. Tuberculosis miliar. Tiene el sinónimo incorporado, por eso que no me acepta el interrogación, que sí me acepta el Scopus, ¿no? Entonces tenemos aquí 1902 hallazgos sobre tuberculosis y calidad de vida, ¿no? Entonces voy a abrir este primer documento, ¿no? Y entonces acá tenemos el artículo, ¿no? Con sus gráficos, con sus referencias, pero yo voy a ir, como les decía, a mi citación, que ahora ya sí saben, National Library of Medicine, AMA, APA o cualquiera de ellos, ¿no? Pero voy a, de preferencia, ir al artículo original de PMC, que no es otra cosa que de la National Library of Medicine, y acá voy a tener el artículo completo, ¿no? De la European, ¿no? Respiratory Review, y vamos a, con la cita, sacarla de la siguiente manera, ¿no? Ah, sin embargo, esto no tiene la posibilidad de descargar formato RIS. Entonces, podemos ir a la opción del otro artículo que está en Free Full Text y acá sí tenemos la opción de descargar en formato RIS porque eso es un sistema generalizado a través del Scopus y a través de la Web of Science, ¿no? Entonces aquí buscaríamos donde se encuentran Share, Full Text Citation Tools, Citation Tools. Herramientas para Mendeley, para EndNote, para BibTeX, acá está RIS. Le damos clic en RIS y nosotros descargaríamos nuestro formato RIS que está abajo y ya tendríamos nuestro gestor de base de datos bibliográfico que de repente en alguna otra ponencia lo vamos a trabajar, ¿no? Entonces, básicamente, señores, eso es lo que es el DEX, ¿no? De descriptores en salud, que se va a unir al MESH, ¿no? Que es el sistema para buscar información de la National Library of Medicine, ¿no? ¿Dónde está Mesh? Espérense un ratito, ¿ok? Que es el otro tesauro muy importante que necesitamos nosotros para poder bajar información, ¿no? Para poder sacar literatura científica solamente con los tesauros correctos, si no, no va a salir. Acá está el Mesh, ¿no? Que es otro diccionario especializado y con los términos tanto del DEX y tanto del Mesh, recién vamos a encontrar literatura científica en el PubMed correcto, ¿no? En el PubMed correcto y también vamos a encontrar la literatura científica correcta en Scopus, que como hemos visto, tiene muy poca información, ¿no? Pero sí hay información de diferentes otras áreas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a buscar el mismo término de búsqueda que tenemos aquí en PubMed, que nos ha permitido encontrar, a ver, un ratito, Quality of Life con tuberculosis, que nos ha permitido encontrar 1092. Vamos a ver cuánto nos sale con el mismo algoritmo de búsqueda en Scopus. Vamos a ver cómo nos sale. Ajá, no vamos a Scopus. No Source, sino aquí. Search. Y en Search vamos a colocar el mismo algoritmo de búsqueda, ¿no? Aquí estamos. Vamos a ver cuánto nos sale. Salía 1092 y acá nos sale, sale un montón, 2572 en Scopus. Mire, qué interesante. Y al igual que
Pero viene de BMC. BMC es de Lilacs, ¿no? De Lilacs. A ver, vamos a ver algo que no sea Lilacs. BMC, BMC, ya. Tuberculosis, respiratory disease. Le vamos a dar clic acá y nosotros vemos que sale nuestro artículo científico con nuestros autores. Acuérdense que para publicar un artículo científico en revistas Cuartil 1 y Cuartil 2 no te aceptan menos de 7 autores, porque un trabajo no se hace solo. La autoría es conjunta, múltiple, de muchos investigadores. ¿Ok? Y vamos a darle Export y acá tenemos el formato RIS, que es el formato universal para poder trabajar la indexación. Muy bien. Ok, perfecto, ¿no? Y exportamos todo lo que nosotros queramos del sistema de base de datos bibliográficos. Y solo para que no se queden con la duda. Entonces, ¿qué es eso de el formato RIS? ¿No? ¿Qué es eso del formato RIS y los gestores bibliográficos y toda esa cosa, ¿no? O sea, ¿para qué hace eso, doctor, si al final es, mejor copiamos y pegamos? Por una cosa muy simple, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ahorita voy a entrar yo en mi Notes. También podría haber entrado mi Mendeley, pero demora un poco más. Este, y voy a entrar y todo lo que es en formato RIS, yo lo importo a mi gestor bibliográfico y tengo mi literatura pues ordenada, ¿no? Mi literatura ordenada. Acá tengo diferentes bases de datos de diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá tengo este de acá, de algunos estudios que he recopilado, ¿no? Y yo he importado, así se importa del formato RIS. Se va a tu gestor bibliográfico de esta manera, ¿no? Y tú entras a cada artículo y lo que tienes es la información completa de la revista, de los autores, de la fecha, ¿no? El PDF lo importas también, tu resumen, tu abstract, todas las condiciones. ¿Y para qué? ¿Para qué hice todo eso, no? Para una cosa muy simple. Uy, le que retroceder. Ahí está, menos mal. Una cosa muy simple, para cuando le vamos a dar en formato, ¿no? Bibliografía, nosotros podemos ordenar la información que nosotros queremos. Por ejemplo, estaba, a ver, no sé cuál era la más importante. A ver, por ejemplo, a este de acá. Vamos a darle bibliografía. Quiero Vancouver y quiero en formato Word. Se le voy a dar Save, ¿no? No sé si ustedes están viendo un Word que está apareciendo. ¿Están viendo, visualizándolo? ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Perfecto. Ahí tenemos entonces la literatura científica ordenadas todos en formato Vancouver, automáticamente, sin el mínimo esfuerzo. Y otra opción, por ejemplo, que nosotros hacemos o podríamos hacer, ¿no? Que podríamos hacer lo mismo, pero ya no en formato Vancouver, quiero en APA séptima edición. Y le voy a dar Save, ¿no? Y voy a abrir en APA séptima edición, ¿no? Y ahí tienen ustedes la misma literatura científica ordenada en APA séptima edición, ¿no? Entonces es un poco las ventajas que uno hace cuando uno utiliza gestores bibliográficos tipo Mendeley, EndNote y Zotero. Bien, es básicamente esto lo relevante y lo más importante que se necesita para hacer una investigación. Ya no tenemos que guardar PDFs en un USB, ya no tenemos que estar a la antigua, sino tenemos que ordenarnos en un gestor bibliográfico pertinente, usar la base de datos Scopus como PubMed, también Lilacs, también base de datos como JSTOR, ScienceDirect, Web Science, ProQuest, Kinery, eh, EBSCOhost y cualquiera de las otras bases como tenemos el Cibile también, ¿no? Bien, señores, gracias. Eso es todo. Y si hay alguna pregunta, muy atento para poder escucharlo. Me dicen, por favor. Muchas gracias, doctor Alzamora, por su excelente ponencia, como siempre. Ahora entramos en una ronda de preguntas. Si hay alguna pregunta, la pueden abrir por medio de su micrófono o también escribirlo por medio del chat.
Bien, al parecer no hay preguntas. Doctor, una pregunta. El signo de dólar, truncamiento, quiere decir que la información que voy a obtener es más efectiva, más científica. ¿A eso se refería? No, el signo de dólar, por ejemplo, usted no encuentra mucha información, encuentra muy poca información, pero tiene la palabra raíz. Entonces, la palabra raíz que tiene es Bacter. Entonces, le pone Bacter, ¿no? Y luego le pone dólar, ¿no? Y sale bacteremia, bactericida, bacteriostático, ¿no? Y todo lo que puede continuar. Eso es lo que ayuda el dólar. A ampliar la posibilidad de las búsquedas, ¿no? Ampliar la posibilidad de las búsquedas. Sin el signo dólar es un poco más complicado, ¿no? Porque tendríamos que tener pues la palabra exacta y como verán a veces varía por una E, varían por algunas características, ¿no? Les vuelvo a compartir rápidamente lo del signo dólar. Acá está, ¿no? Por ejemplo, pusimos enfer, ¿no? ¿No? Y entonces, lo que tenemos es enfermedad, enfermedades, enfermería, enfermero, etcétera, ¿no? Lo que hace es ampliar la posibilidad de búsqueda porque yo no encontré literatura pertinente porque de repente puse solamente enfermedades. Entonces, cuando yo quiero ampliar, utilizo unas raíces y uso el comodín dólar para ampliar mi posibilidad de búsqueda cuando encuentro muy poca literatura. Esa es su utilidad. Gracias, doctor. Ok, perfecto. Bien, creo que hemos terminado. Organizadores, ¿están ahí? Muchas gracias, doctor. Queremos hacerle presente el certificado. A ver, un momento, ahorita voy a compartir mi pantalla. Karina, ¿me puedes dar acceso, por favor, para compartir mi pantalla? Queremos Ya está, ya hacerle está. presente. Ya está, ya está. Ya está listo. Vale. Genial. Bien, doctor, a nombre de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina del Centro y ASICEM UPSJB ICA, le hacemos presente el certificado. Muchas gracias por su excelente ponencia. Creo que ha sido muy satisfactorio y bastante de ayuda para todos nosotros. Muchas gracias nuevamente, doctor. Esperamos contar con una ponencia de usted para una próxima ocasión. Muchas gracias nuevamente. Gracias, jóvenes. Un gusto también. Hasta luego. Gracias. Listo. Gracias. Gracias, doctor. Muy interesante. Gracias. Gracias. Hasta luego. Para los demás participantes, en breve voy a enviar el link del post-test. Todavía no se vayan, por favor.